Mis estimados hermanos, estamos estudiando los Yo Soy de Jesús en el Evangelio de Juan. Y en los dos primeros mensajes que ya hemos iniciado y ya hemos predicado de esta serie, hemos contemplado dos maravillosas declaraciones. Una es que Jesús dijo, yo soy el pan, ¿de qué, hermanos? De vida, en Juan capítulo 6, verso 35 específicamente, enseñándonos que el alma humana, el alma del ser humano, jamás va a ser satisfecha por cosas de este mundo. El único que puede satisfacer completamente la necesidad y el vacío del ser humano es Cristo mismo. Pero también en el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, nosotros vimos que Él dice, yo soy la luz del mundo. Y allí aprendimos que el problema del ser humano no es solo esa necesidad de hambre espiritual, sino también que el hombre tristemente nace en tinieblas, está en oscuridad. Y veíamos entonces que después de la caída, toda la humanidad vive en tinieblas. Y eso nos lleva a pensar y nos llevó a pensar en ese momento que separados de Dios somos incapaces de conocer plenamente la verdad y estamos esclavizados al pecado. Pero en ese contexto de que Jesús dice yo soy la luz del mundo, nosotros vimos también que la luz de Cristo es la única luz capaz de revelarnos al Padre, mostrar nuestra verdadera condición y guiarnos hacia la vida plena que solo Cristo puede otorgar. Pero hermanos, al considerar estas dos verdades y haber concluido el domingo anterior con yo soy la luz del mundo, nosotros podemos pensar, si Cristo alimenta el alma, si Cristo alumbra el camino del ser humano, podemos hacernos dos preguntas importantes que vamos a empezar a responder esta mañana. ¿Cómo puede un pecador realmente llegar a Dios? Voy a repetir la pregunta. ¿Cómo puede un pecador llegar realmente a Dios? Otra forma de hacer la pregunta es, ¿cómo puede alguien que está espiritualmente muerto, separado por su pecado y bajo la condenación divina, entrar en la presencia de un Dios que es 3 veces santo? ¿Cómo? Esa es la gran pregunta. Y de hecho esta pregunta es una pregunta que ha surgido a lo largo de la historia de la humanidad y algunas religiones han intentado responder de maneras diferentes. Algunos dicen que el hombre debe alcanzar a Dios mediante buenas obras. ¿Han escuchado eso, hermanos? Otros proponen, no, hay que realizar rituales. O otros dicen, no, hay que seguir las tradiciones para que podamos acercarnos a Dios. Otros dicen, no, no son las tradiciones ni tampoco los rituales. Para llegar a Dios, el hombre necesita disciplinas espirituales, necesita someterse a ayunos de 40 días de un mes, oraciones prolongadas de 24 horas, de 7 días. En todo caso, todas las religiones apuntan a que el hombre puede acercarse a Dios por medio de esfuerzos humanos. Incluso en nuestra cultura moderna, en nuestra sociedad, afirma que existen muchos caminos hacia Dios. ¿O acaso no han escuchado ustedes el dicho que dice, todos los caminos llevan a Roma? ¿Lo han escuchado? Y con eso la gente pretende decir, no, es que todos servimos al mismo Dios, no importa en la iglesia, la religión o la creencia que tú tengas, la fe que tú tengas, lo que importa al final de cuentas es ser sincero. Y con eso vas a acercarte a Dios. Pero hermanos, en el pasaje que vamos a estudiar esta mañana, Jesús no da lugar a ninguna de esas ideas. Jesús deja en claro que no hay otra forma de llegar al Padre. Y ya vamos a empezar a contemplar el pasaje. Porque Él, hermanos,
no se presenta, hablando de Jesús, Él nos está presentando como un camino entre muchos caminos. Tampoco dice que Él vino simplemente a mostrar una puerta y que cada quien decida si entra por esa puerta o si quiere entrar por otra puerta que conozca. No, Él dice radicalmente y al mismo tiempo gloriosamente, yo soy la puerta. ¿Sí? No dice yo soy una puerta entre muchas. No, Él dice yo soy la puerta. Así que, hermanos, con estas palabras Jesús afirma que Él mismo es el acceso al pueblo de Dios. ¿Qué es Jesús, hermanos? El acceso al pueblo de Dios. Hermanos, no hay otra entrada, no hay otro mediador, no hay otro camino por el cual el pecador, nosotros, podamos entrar al pueblo de Dios y ser reconciliados con este Dios. No, hermano, no podemos encontrar salvación, no podemos disfrutar la vida que solo entrando por la puerta que es Cristo nos puede dar. Esta declaración de Cristo, hermanos, también nos recuerda una verdad y una realidad que constantemente nosotros necesitamos recordar porque la olvidamos. Que el mayor problema del hombre no es simplemente que tiene necesidades básicas espirituales o que solamente vive bajo tinieblas o que está rodeado de tinieblas y oscuridad. No, hermano, el problema más profundo del ser humano por causa del pecado es que está fuera del redil de Dios. ¿Dónde está el ser humano, hermanos? Fuera del redil de Dios. Está separado de su Creador. Está sin esperanza. No tiene ningún derecho a entrar por sus propios méritos. De hecho, el ser humano no tiene ningún mérito para entrar. No puede. No lo puede ganar. No lo puede comprar. No lo puede merecer. Pero hermanos, en eso consiste la buena nueva del Evangelio. Esa es la buena noticia del Evangelio. Que Dios no dejó al hombre buscando una entrada imposible de encontrar. No, Dios mismo, hermanos, mire, Dios mismo abre el camino, envía a su Hijo, que dice ser la puerta. Y eso es lo que acabamos de leer en el pasaje. Porque Él mismo abrió el camino enviando a su Hijo. Así que Cristo, hermanos, vino al mundo para convertirse y ser la única puerta por lo cual los pecadores, tú y yo, podemos entrar y ser recibidos en el redil del Señor. ¿Por qué? Porque estábamos, ¿dónde? Fuera del redil. Hermanos, esta verdad sigue siendo gloriosa para nosotros. Esta verdad sigue siendo profundamente relevante para nuestros días, porque nosotros vivimos en un mundo que rechaza cualquier afirmación de verdad absoluta. De hecho, todo el mundo dice que tener una verdad. No, es que vos crees así y yo creo de esta manera y esta es mi verdad y nadie me saca de mi verdad. Pero ¿quién es la verdad? Bueno, Cristo lo va a decir más adelante. Constantemente se nos dice que todos los caminos son iguales de válidos, todos tienen la misma importancia, todas las creencias son válidas y necesarias, todas esas creencias y todos esos caminos conducen al mismo destino y que lo importante, como ya mencioné, es ser honestos, ser sinceros en la fe que se tiene. Pero las palabras de Jesús, hermanos, van a confrontar directamente esa forma de pensar. Y esto no es intolerancia de parte de Jesús de ninguna manera. Es una manifestación de la gracia de Dios para el ser humano perdido y necesitado. ¿Por qué, hermanos? Porque si Cristo es la puerta, mire, esto nos debe de traer consuelo a nosotros. Porque si Cristo es la puerta, hay una entrada que es segura. Aquí no hay inseguridades. Si Cristo es la puerta, esa entrada es segura. Pero si yo les digo, hermano, mire, utilicemos, por poner un ejemplo así sencillo, esta puerta. No miren aquí a Cristo, no, entren por esta puerta. Esa puerta va a ser insegura. La única puerta segura es Cristo. Entonces, hermanos, existe también un acceso que Dios ha dado al pecador.
Un solo acceso, no varios, un solo acceso. Y el pecador debe de venir a este acceso con arrepentimiento y con fe. Por eso, hermanos, a la hora de estudiar este pasaje de Juan capítulo 10, del 1 hasta el 7, que va a ser los versículos que vamos a estudiar esta mañana, vamos a descubrir y nos vamos a dar cuenta de que Jesús no solamente muestra el camino hacia Dios, sino que Él dice: yo soy el único acceso de salvación. No hay otro. Pero también ofrece a aquel que cree seguridad y vida abundante. Por lo tanto, mis amados hermanos, mi propósito, mi objetivo esta mañana es que nosotros reconozcamos que no existe otro camino hacia Dios. No hay otra puerta fuera de Cristo. Así que mi llamado esta mañana será constantemente que entremos por Él, por Cristo, mediante la fe, y que a través de entrar por Cristo vivamos disfrutando de la vida abundante que solo Él nos ofrece. Pero mis amados hermanos, como hemos hecho a través de esta serie, no podemos nosotros desvincular el capítulo 10 de su contexto, donde es que aparecen estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y voy a hacer una pregunta muy sencilla. Antes del capítulo 10, ¿qué hay, hermanos? ¿El capítulo 9? Hermanos, y en el contexto del Evangelio de Juan, el capítulo 9 y el capítulo 10 forman una sola unidad. O sea, es una narrativa cronológica, o sea, uno va seguido al otro. Por lo tanto, son un solo discurso, donde esas palabras del buen pastor y de la puerta no aparecen de forma aislada de lo que sucede en el capítulo 9. Por lo tanto, hermanos, es importante que nosotros veamos qué es lo que pasa en el capítulo 9. Y me voy a detener un momento a ver resumido lo que está pasando en el capítulo 9. En el capítulo 9, mis amados hermanos, del Evangelio de Juan, Jesús encuentra a un hombre, a ver quién sabe, que había nacido ¿cómo? Ciego, gracias. Los discípulos pensaban que su condición era consecuencia de algún pecado específico, ¿sí o no? Ellos le dicen a Jesús: ¿quién es que pecó, este o sus padres? Porque ellos estaban completamente seguros que su ceguera de nacimiento era consecuencia de un pecado. Pero Jesús les dice a estos hombres que esa enfermedad no era por un pecado cometido. Era para que se manifestara, ¿qué cosa? Las obras del Señor. Para que la gloria del Señor fuera vista. Así que Jesús unge los ojos de este hombre con barro y luego le dice: ve y lávate en el estanque de Siloé. Y aquel hombre, hermanos, que había nacido ciego, por primera vez puede ver. Y mire, aquí hay algo muy curioso. Porque esto debería haber sido un motivo de alegría dentro del pueblo, ¿sí o no? Porque había ocurrido un gran milagro. Un hombre que había nacido ciego ahora podía ver. Pero lo que trae es un gran problema, una controversia. Los fariseos comienzan a interrogar a este hombre que Jesús había sanado, porque Jesús también, hermano, y esto es importante, había realizado este milagro en el día de reposo. Entonces, en lugar de ellos alegrarse porque este hombre había sido restaurado, había sido sanado, ellos se preocupan más por defender sus tradiciones. ¿Y cuál era la parte de la tradición que Jesús estaba incumpliendo? Bueno, que había hecho un milagro en el día de reposo. Así que ellos, lejos de reconocer la obra de Dios que estaba frente a sus ojos, estaban pensando en guardar sus tradiciones. Hermanos, pero mire, cuando el hombre que fue sanado iba creciendo o aumentando su comprensión acerca de quién era Jesús, los líderes religiosos de ese momento endurecían mucho más sus corazones. Cuando aquel hombre, sanado por Jesús de su ceguera desde el nacimiento, había confesado, y cuando este hombre confiesa que Jesús había venido y había sido enviado de parte de Dios, miren lo que ellos hacen. Capítulo 9, versículo 34.
¿Qué dice el versículo 34? Mire, bueno, vamos a leer desde el versículo 32. Desde el principio, capítulo 9, versículo 32. Desde el principio no se había oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si dice este hombre, no viniera de Dios, nada podría hacer. Y mire cómo le respondieron ellos. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. ¿Y qué pasó con ellos? Y lo expulsaron. Hermano, los mismos hombres que debían cuidar espiritualmente al pueblo, terminaron rechazando y, como dice el versículo, expulsando a este hombre. La pregunta es, hermano, y voy a hacer una pregunta aquí que yo creo que todos podemos responder. ¿Este hombre creyó en Jesús? Sí. ¿Este hombre se pasa a ser una oveja del redil del Señor? Sí, hermano. Y estos hombres empiezan a rechazar las ovejas del Señor. Pero mire, hermano, el relato no termina ahí, el relato del capítulo 9. Si usted se fija, todavía tenemos más versículos que leer de ese pasaje. Así que Jesús viene al encuentro de este hombre que ha sido rechazado y expulsado y se revela a este hombre como el Hijo de Dios. Miren lo que dice el versículo 35 al 38 del capítulo 9. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿qué le pregunta a Jesús? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. ¿Y cómo responde este hombre que había sido sanado, hermanos? Creo. ¿Cuál es la siguiente palabra? Señor. Y le adoró. Él no le dijo, sí creo, está bien, voy a creer, no hay problema. Él le dijo, creo, Señor. Esa palabra nos está diciendo muchísimas cosas, hermanos. Muchísimas cosas. Creo, Señor. ¿Y qué hizo, hermanos? El hombre le adoró. Pregunta seria. Si Jesús no hubiera sido el Mesías, ¿hubiera permitido que este hombre le adorara? No, de ninguna manera. Así que, hermanos, lo que Juan está haciendo es presentándonos un contraste sumamente extraordinario. Porque los falsos pastores expulsan a la oveja. Mientras el verdadero pastor, el verdadero Señor, el Rey del universo, la busca a la oveja, la recibe, pero también la conduce a la fe. Amén. Los falsos pastores la desecharon, la expulsaron, pero el verdadero pastor viene a buscar la oveja. No le importa cómo viene, él la recibe y la lleva a la fe. Hermanos, eso es lo que Cristo ha hecho también con nosotros. ¿Cómo has venido tú delante del Señor? Golpeado, herido. Mi amado hermano, pero Él te recibe. Él te acepta. Si venimos con fe y arrepentimiento, Él nos conduce a la fe verdadera. Pero hermanos, precisamente en ese contexto es que inicia el capítulo 10. Y Jesús en ese capítulo 10 va a utilizar una alegoría o una ilustración, una imagen que todos los que le estaban escuchando conocían. ¿Cuál es esa imagen que Él va a utilizar? Bueno, la imagen del pastor y sus ovejas. Hermanos, los líderes religiosos en Israel habían demostrado ser pastores infieles, tal como lo dice allá Jeremías capítulo 34. Porque en lugar de cuidar el rebaño de Dios, lo estaban oprimiendo con tradiciones. Rechazaban al Mesías, al Cristo, y alejaban a las ovejas del Señor del verdadero conocimiento de Dios.
Pero a diferencia de esto, Jesús revela que Él es el pastor legítimo, que Él es el que había sido enviado por el Padre para reunir, escuchen esto, para reunir, para proteger y dar vida a sus ovejas. Hermanos, y miren, antes de Jesús presentarse como el buen pastor, que es el siguiente yo soy, que está en este mismo capítulo, Jesús hace una declaración que resulta muy importante y fundamental para comprender luego el siguiente yo soy el gran pastor o el buen pastor. Porque él dice en el capítulo 10, versículo 7, yo soy, si usted me acompaña a leerlo rápidamente, volvió Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta ¿de qué, hermanos? De las ovejas. Con esta afirmación, mis amados hermanos, Jesús no está describiendo una función más del pastor. No, Él no está haciendo eso. Él está revelando que Él es el único acceso al redil de Dios. Eso es lo que Él está diciendo. Nadie, hermanos, absolutamente nadie puede formar parte del redil, del pueblo de Dios, por herencia. ¿Se comprende eso que acabo de decir? Esto no es hereditario, hermanos. Nadie puede formar parte del pueblo de Dios por herencia, o por religiosidad, o por buenas obras, como ya vimos al principio que algunas religiones tratan de enseñar. Nadie puede ser parte del redil de Dios por medio de méritos personales. Hermanos, la única entrada es Cristo. Cristo es la única entrada. Ahora bien, con ese contexto en mente, nos va a ayudar a comprender mejor, hermanos, que la discusión de Jesús con los fariseos aquí no va a girar simplemente alrededor de una figura del pastor, no, sino con una pregunta mucho más profunda, que básicamente ya la dije. ¿Quién tiene acceso realmente al pueblo de Dios? Pero también, ¿quién es que puede conducir a las ovejas hacia la vida? Y la respuesta de Jesús en todo lo que vamos a ver esta mañana es clara. Solo aquellos que entran por Él. ¿Quién es Él? Cristo. Encuentran salvación. Solo ellos. Nadie más. Así que, hermanos, Jesús va a dejar en claro que existe un solo acceso al redil de Dios. Y eso me lleva a mi primer punto. Jesús, y es el único punto que vamos a ver esta mañana, que Jesús es la única puerta de entrada al pueblo de Dios. ¿Cuál es el primer punto, hermanos? Jesús es la única puerta de entrada al pueblo de Dios. Eso es los versículos 1 al 7 del capítulo 10 del Evangelio según San Juan. Y aquí pasa algo muy interesante, hermanos, porque Jesús, antes de introducir esa alegoría o esa ilustración del redil, Jesús va a comenzar esta sección haciendo una afirmación solemne. ¿Qué dice en el versículo 1? ¿Cuáles son las primeras frases que encontramos ahí? De cierto, ¿qué dice? Os digo, hermano. Y como algunos de ustedes ya han de saber, en otras ocasiones en el Evangelio de Juan, esta expresión de cierto os digo, introduce o nos hace saber que lo que viene después es algo de máxima importancia. ¿Sí? Lo que viene a continuación, después de cierto os digo, es sumamente importante. Por tanto, Jesús quiere que sus oyentes presten muchísima atención a lo que Él va a decir, porque está a punto de revelar una realidad espiritual que va a determinar el destino eterno de las personas. Eso es lo que Jesús está tratando de decir. De cierto os digo. Voy a decir entonces, dice Jesús, algo sumamente importante. Y luego, Él describe esa escena muy conocida para todas las personas. Él dice, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es, ¿qué cosa, hermanos? Ladrón y salteador. En pocas palabras, Jesús dice,
si no entra por las puertas, no es el verdadero pastor. Pero para que entendamos mejor esto, hermanos, escuchen lo siguiente. En Palestina era común que varias familias por las noches guardaran sus ovejas, puede decir así, guardaran o llevaran sus ovejas a un mismo redil, a un mismo rebaño de ovejas. Este rebaño o este redil estaba rodeado por un muro de piedra y tenía solo una entrada. ¿Cuántas entradas tenía? Una. El verdadero pastor o el pastor legítimo podía entrar por esa puerta, porque el portero del redil conocía al pastor. ¿Sí? En cambio, quien intentara entrar por la puerta y el portero sabía que no era pastor de ningún rebaño de ovejas, ¿qué creen que pasaba? No lo iban a dejar entrar. Por lo tanto, esta persona no podía entrar por la puerta. Tenía que irse ¿a dónde? A saltarse el muro. Y claro, si una persona no entraba por la puerta, no era conocido por el portero, y como vamos a ver más adelante, ni las ovejas le conocían, sus intenciones de ninguna manera eran buenas. ¿Qué era lo que iba a hacer? Robar o hacer daño. Por lo tanto, Jesús dice, ese es ladrón y salteador. Así que Jesús, hermanos, utiliza esta escena cotidiana y muy conocida por lo que le estaban escuchando para denunciar a quienes, a los líderes religiosos de este momento. Porque ellos, hermanos, ellos pretendían estar guiando al pueblo de Dios, pero habían rechazado al verdadero Mesías. Habían rechazado al verdadero pastor. Porque ellos, en lugar de cuidar, como ya lo mencioné, al rebaño, estaban cargando a la gente con tradiciones, estaban alejándolos de la verdad de Dios, estaban expulsando a quienes habían creído en Cristo. Esto nos conecta una vez más con el hombre del capítulo 9, aquel que había nacido ciego. Ellos estaban expulsando a aquellos que habían creído en Cristo, aquellos que eran verdaderas ovejas de Cristo. Por eso Jesús continúa en el versículo 2 diciendo, mas el que entra por la puerta, ¿quién es, hermanos? El pastor de las ovejas, dice Jesús, es. No puede entrar otra persona por la puerta. El verdadero pastor, mis amados hermanos, no necesita ocultarse. Entra legítimamente porque el redil de las ovejas le pertenece. O el rebaño de ovejas le pertenece. Hermano, lo que Jesús está haciendo es muy interesante. Y en los versículos 3 al 5, Él va a desarrollar la relación íntima entre el pastor y las ovejas. Y quiero que leamos los versículos 3 al 5. A este abre el portero. ¿A quién? Al verdadero pastor de las ovejas. A este abre el portero. Y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre. ¿Y qué hace? Las saca. Versículo 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Versículo 5. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Hermano, eso es sumamente interesante. Porque el pastor llama a cada oveja, ¿cómo? Por su nombre. ¿Y qué pasa con las ovejas cuando ese pastor las llama? Ellas conocen la voz de su pastor. ¿Y por qué lo siguen? ¿Por qué creen que lo siguen? Le conocen, pero también le confían. Confían en él. Pero el final de este pasaje dice que no conocen la voz del extraño. Ellas no reconocen la voz de aquellos que no son el verdadero pastor. Hermanos, mire, esto
es una hermosa descripción del cuidado personal que Cristo tiene por cada uno de nosotros. El Señor no trata, hermanos, a su pueblo como un puñado de gente ahí anónima que no conoce personalmente. No, hermanos, Él conoce a cada una de sus ovejas individualmente. Mi hermano, el Señor conoce tus luchas. El Señor conoce tus temores. De hecho, hermano, nosotros no podemos ocultar ni siquiera delante de nuestro pastor nuestros pecados. Él conoce nuestros pecados. Él conoce nuestras debilidades. De hecho, hermano, Él sabe la obra de gracia que Él está actuando en nosotros y sabe cómo está tu vida espiritual con Él. Hermano, el Señor no es un Dios alejado, es un Dios cercano, es un pastor. De hecho, Pedro va a decir que Él es el príncipe de los pastores. Él es el pastor de pastores, porque Él conoce a cada uno por nombre. Hermanos, ¿ustedes saben que el Señor conoce las estrellas y sabe a cada una de sus nombres? ¿Ustedes saben que el Señor sabe cuántos cabellos tiene usted en su cabeza? ¿Sí lo sabe? Hermano, el Señor sabe cuando tú vas delante de Él diciéndole, Señor, yo no puedo. Él te conoce. Él sabe tu necesidad. Él es el pastor de pastores. Él no deja su redil allí a la intemperie. Hay que vean cómo sale. No, Él es un pastor cuidadoso. De hecho, el profeta Isaías, en el capítulo 40, versículo 11, él dice, como pastor apacentará su rebaño en su brazo. Escuchen esto como dice poéticamente el profeta Isaías. En su brazo llevará los corderos. Hermano, tú no caminas solo. Él te lleva cargado. Él te lleva en sus brazos. Su gracia, hermanos, hasta hoy nos ha sostenido. Y como cantábamos hace un ratito, la bondad del Señor la hemos visto. ¿Sí o no? Él ha sido bueno. Hermano, en los momentos más difíciles de nuestra vida, el Señor ha estado con nosotros. No podemos decir lo contrario. ¿Por qué estamos hoy esta mañana aquí? Porque por su misericordia, como dice el profeta, no hemos sido consumidos. Es verdad, hermanos, sufrimos, pasamos dolores, pasamos enfermedades, pérdidas de familia, pasamos tristezas, angustias, problema tras problema, enfermedad tras enfermedad. Hermanos, esta vida bajo el sol es complicada, es difícil, pero tú y yo tenemos una esperanza gloriosa, que nuestro pastor cuida de nosotros. Él cuida de su rebaño. Él no deja su rebaño a un lado abandonado. No, Él cuida a cada una de sus ovejas. Hermano, y yo quiero que usted piense en esto. No es que el Señor dice, voy a tener cuidado de Daniel, pero ahorita está bien. No, hermano, Él está ahí. ¿Cómo está Daniel? ¿Cómo está Gerson? ¿Cómo amaneció esta mañana? ¿Cómo está Carlitos este día? El Señor está pendiente. El Señor no es como nosotros. Hermano, nosotros los seres humanos somos descuidadísimos. Pero Él no es hombre. Él es un Dios que tiene cuidado de su pueblo. Por lo tanto, Él es el pastor de las ovejas. Eso es maravilloso, hermano. Eso trae consuelo a nosotros. Pero Juan sigue diciendo en el versículo 6,
que los fariseos no entendieron qué era lo que les estaba diciendo. Mire lo que dice el versículo 6. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Hermanos, los fariseos conocían las Escrituras. Y aún en ese momento escucharon la explicación del mismísimo Hijo de Dios. Y ellos permanecían espiritualmente ciegos, sin entender. Y aquí, hermanos, una vez más queda completamente demostrado que el problema del hombre no es intelectual, el problema del hombre es espiritual. Por lo tanto, hermanos, Jesús ahora va a dejar a un lado la ilustración con la que había iniciado del redil, el pastor y sus ovejas, la puerta de entrada, y ahora, ahora él sí va a decir algo sumamente claro, y es en el versículo 7, donde dice, de cierto, os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y hermanos, una vez más, Jesús al hacer esta extraordinaria afirmación o declaración, no dice que Él es una puerta entre muchas. Él tampoco afirma ser el mejor camino entre muchos caminos o la opción más favorable o preferible entre muchas opciones. No, Él dice que Él es la única opción, que Él es el único camino y que Él es la única puerta. Así que la imagen ahora va a cambiar drásticamente, porque él ya no va a enfatizar al pastor que entra por la puerta, sino a la puerta misma. ¿Sí? ¿Se entiende eso, hermanos? Ahora Cristo se presenta como el único acceso al redil de Dios. En otras palabras, hermanos y hermanas, nadie, absolutamente nadie, puede entrar al pueblo de Dios por su nacionalidad, nadie puede pertenecer al pueblo de Dios por ser de una familia cristiana, nadie puede entrar al pueblo de Dios mediante ceremonias religiosas, nadie puede entrar al pueblo de Dios por buenas obras, por tener una buena moralidad, una moralidad alta o por esfuerzos personales. Hermanos, una vez más, la única entrada al pueblo de Dios y a la salvación que Dios ofrece es Jesucristo. Y esta verdad cruza todo el Evangelio de Juan. Por ejemplo, hermanos, un pasaje que ya hemos citado aquí varias veces, Juan 14:6, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero al final Él dice, nadie viene al Padre sino a través de mí. Y esto es algo que los apóstoles también, luego de la resurrección, van a seguir anunciando, van a seguir diciendo. Por ejemplo, Hechos capítulo 4, versículo 12, dice, y en ningún otro hay salvación. ¿Hablando de quién? De Cristo. Así que, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios ha establecido un solo camino de salvación, y ese es Cristo. Es el único camino de salvación, hermanos. Esto también entonces a nosotros nos ayuda a comprender por qué es que los líderes religiosos de este momento reaccionaban con hostilidad. Ya vimos en la semana anterior que ellos querían apresar a Jesús, pero no solo apresarlo, sino también matarlo. Y Jesús, hermanos, no estaba en ese momento ofreciendo un camino, por decirlo de esta manera, adicional a la creencia judía o al judaísmo mismo. No, Él estaba afirmando que toda persona, sin excepción, voy a decir eso una vez más, toda persona, sin excepción, incluso los propios líderes religiosos de Israel, necesitaban entrar por Él como la puerta. En otras palabras, Jesús les está diciendo, su autoridad religiosa, su conocimiento de la ley, su descendencia de Abraham, no puede salvarlos. No puede salvarlos. Y esto, mis hermanos, debe hacernos pensar a nosotros en una verdad sumamente importante de lo que es el Evangelio. Solo Él reconcilia al pecador con Dios. Si Cristo es la puerta, solo Él puede reconciliar al pecador con Dios.
Si Cristo es el único acceso al Padre, solo Él puede traer perdón de pecados. Así que, hermanos, este pasaje nos invita a nosotros a examinarnos dónde hemos puesto nuestra confianza. De hecho, todavía en nuestro tiempo hay personas que creen que pueden llegar a Dios por distintas formas, por distintos caminos. Algunos confían en religiones, otros en sus buenas obras. Algunos piensan que la vida moralmente aceptable que llevan les puede servir para alcanzar la salvación. Otros descansan en haber crecido en una familia cristiana o en asistir regularmente a la iglesia. Hermanos, las palabras de Jesús en este pasaje no dejan lugar a otra alternativa. No hay otro medio, no hay otro mediador, no hay otro camino, no hay otra puerta. No existen muchas puertas hacia Dios, solo existe una. Ese es Cristo, hermanos. Así que la pregunta no es si somos religiosos, sino si hemos entrado por Cristo como la puerta. Hermanos, pero este texto también nos recuerda que la iglesia le pertenece a Jesús. ¿En qué manera, hermano? ¿De qué forma? Bueno, en la forma que solo Él es quien puede introducir las ovejas al redil. Solo Él. No somos nosotros quienes abrimos la puerta. No son los líderes, no son los predicadores, no son los pastores, hermanos. La puerta ya fue provista por Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es la labor entonces de nosotros como iglesia? Confiar, hermanos, y confiar de verdad en exponer lo más cercano posible al texto bíblico el evangelio. ¿Para qué? Para que hombres y mujeres entren por esa única puerta. Nuestro trabajo, en otras palabras, es predicar la palabra del Señor. ¿Y quién es el que hace la obra? El Señor mismo. Así que, hermanos, en esta primera parte del discurso de Jesús, en estos primeros 7 versículos, hay una verdad que resplandece con toda claridad. Cristo es la única entrada al pueblo de Dios. Como ya mencioné hace un momento, muchos dicen, todos los caminos conducen a Dios. Lo importante es ser honestos, ser sinceros. Todos pueden elegir su propia verdad y no importa cuál es la verdad que tenga, con tal que él piense que esa es la verdad. Todos, dicen otros, pueden construir su propia espiritualidad como puedan. Hermanos, las palabras que Jesús está diciendo en este pasaje no nos permiten tener esas ideas. ¿Por qué? Porque toda esperanza de salvación fuera de Cristo, hermano, está destinada al fracaso. Toda esperanza de salvación fuera de Cristo es una mentira. No hay salvación en ninguna otra religión. No puede haber acceso al Padre por otro medio. No hay muchas cantidades de obras que podamos hacer para borrar pecados. No, hermanos. Ningún esfuerzo humano puede derribar la barrera de nuestra rebelión contra Dios. Solo Cristo puede. Pero al mismo tiempo, mis amados hermanos, esta declaración de Cristo de yo soy la puerta es una de las expresiones más hermosas de la gracia de Dios. Porque imagínense que si Dios hubiera dejado al hombre a que él encontrara, el hombre por sí solo, el camino, que él encontrara por sí mismo la puerta, ¿cómo cree que estuviera el hombre? Perdido. Todavía anduviéramos buscando la puerta. Hermanos, pero Dios es tan grande en amor y en misericordia que no solo nos mostró la puerta, no solo nos mostró el camino, Él envió el camino. Él abrió la puerta. Nos dio la puerta en la persona de su Hijo Jesucristo. Así que, hermanos, la pregunta esta mañana es, ¿hemos entrado por la puerta? ¿Hemos entrado por esa puerta?
¿Estamos caminando por el camino angosto? Hermanos, porque no basta con admirar a Jesús, no basta con conocer sus enseñanzas, conocer la Biblia, no basta con asistir a una iglesia o identificarnos como cristianos. No, la pregunta real y verdadera es si hemos venido a Cristo con fe y arrepentimiento. Y si estamos descansando en Él únicamente para salvación. Esa es la pregunta. Hermanos, miren, muchas personas confían en lo que tienen en el banco. Esa es su mayor confianza, está puesta en eso que tienen ahí. Pero la pregunta es, ¿eso alcanza cuando llega la hora de la muerte? ¿Eso alcanza o eso es suficiente cuando llega una enfermedad terminal? Hermano, tú y yo tenemos una gran esperanza al poner nuestra confianza en Cristo. Porque nuestra esperanza no descansa en la capacidad que nosotros tenemos, descansa en aquel que nos abre acceso a la presencia del Padre, en Cristo Jesús. Miren, hermano, nosotros entramos en la puerta por gracia, permanecemos caminando en el camino por gracia y seguimos siendo parte del pueblo de Dios por gracia. Tú y yo no hacemos nada, es por gracia. Tú y yo no lo merecíamos, pero el Padre nos lo dio a través de la persona de Cristo. Pero mis amados hermanos, el discurso de Jesús aún no ha terminado. El discurso de Jesús continúa. Después de decir que Él es la puerta, nuestro Señor, mire, nos va a mostrar algo sumamente importante y de gran bendición. Él nos va a decir más adelante, y con la ayuda del Señor el próximo domingo lo vamos a ver, la bendición que reciben todos los que entran por Él, todos los que entran por la puerta. Porque Cristo, hermano, no solamente abre el acceso al redil, Él también concede salvación, Él concede seguridad y también una vida que este mundo jamás puede ofrecer. Solo en Cristo hay salvación, seguridad y vida que no puedes comprar con todas las riquezas del mundo. Y eso, hermanos, es precisamente lo que vamos a ver en nuestro próximo mensaje. Porque quien entra por Cristo, hermano, no solamente encuentra una puerta abierta, encuentra la vida misma. Cristo es la puerta, Cristo es la entrada para todas las bendiciones. Y no bendiciones materiales, hermano, bendiciones que van mucho más allá de lo material y de lo terrenal. Hermano, Jesucristo es la única puerta, no hay otra. Él es el único pastor de las ovejas. Y eso lo vamos a ver más adelante, y no quiero adelantarme. Pero Él dice en el versículo 7 una vez más, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y si Cristo es la puerta, y tú te consideras una oveja, entra por esta puerta. No busques otra puerta. No busques otra salida, no busques otra entrada, porque Él es la única puerta para las ovejas. Vamos a orar.